Estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Vamos a seguir con el curso de capacitación, ¿sí?, sobre el lenguaje de programación Python. Una vez comprendidos los conceptos básicos sobre qué es programar, ¿no?, esa planificación de pasos, ¿no?, ordenados que nos sirven para resolver un problema o para hacer alguna tarea en específico, ¿sí? ¿Qué es un algoritmo? ¿Cuáles son las partes de un algoritmo? ¿En qué se diferencian con los programas? Y las fases que nosotros utilizamos justamente para resolver un problema computable o computacional, ¿no? ¿Qué implica computacional? Que lo va a poder resolver la máquina. En este segundo video nos vamos a adentrar en sí en lo que es el lenguaje de programación Python. Pero antes de adentrarnos en ese campo, en lo que es el lenguaje de programación Python, las características, cuándo surge, porque hoy es demandado en el mercado, vamos a partir de un concepto fundamental, que es un lenguaje de programación. Un lenguaje de programación es un medio en el cual nosotros programadores utilizamos para desarrollar instrucciones y comunicárselas a la máquina, que después, en ayuda de otro software, convierte todas esas instrucciones al lenguaje que entiende la máquina. En este caso, como ya hemos planteado en clase, ya sea los intérpretes o los compiladores, ¿sí? Porque nosotros tenemos lenguajes de programación de alto y de bajo nivel. Los de bajo nivel son los que más cerca, ¿sí?, de la máquina están, como por ejemplo el lenguaje de máquina, este lenguaje de unos y ceros, o el lenguaje ensamblador, ¿sí? Que el lenguaje ensamblador justamente va a depender del procesador que nosotros tengamos en nuestra máquina. Bueno, y los lenguajes de alto nivel son los que más nos facilitan la tarea, porque están pensados justamente en algo entendible para el humano, algo más comprensible, algo más liviano, algo más sencillo de poder sobrellevar, ¿no? Hablando de mal y pronto, y que después justamente en ayuda de estos software que les nombré recién nos van a permitir traducir todas esas instrucciones que nosotros desarrollemos, ¿sí?, en un lenguaje comprendido por la máquina para ejecutar esas instrucciones desarrolladas. En este caso nos vamos a adentrar en el lenguaje de programación Python, ¿sí? Vamos a ver qué es Python, qué es esto de Python. Python es un lenguaje de programación de alto nivel, ¿sí? Es lo que hablábamos recién. Justamente es un lenguaje que a nosotros programadores nos permite desarrollar instrucciones de una manera fácil, de una manera comprensible, con palabras que nosotros podemos interpretar de una forma sencilla, ¿sí? Obviamente que todo está planificado y pensado en inglés, pero no son palabras difíciles de comprender, ¿sí? Es un lenguaje potente porque hoy es aplicado justamente en distintos campos de la programación y principalmente es fácil de aprender. La curva de aprendizaje de Python es sencilla, ¿sí?, a comparación de otros lenguajes un poco más nativos, porque Python es relativamente un lenguaje nuevo que justamente vino a cambiarnos esa forma de programar con lenguajes con curvas de aprendizaje muy elevadas. Además, Python es un lenguaje interpretado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos desarrollar las instrucciones utilizando este lenguaje, pero para poder traducir todas estas instrucciones al lenguaje de máquina se va a utilizar un intérprete, el cual ese intérprete va interpretando y traduciendo línea por línea todo el código que nosotros hemos armado y lo va traduciendo en el momento al lenguaje de máquina. A diferencia del lenguaje compilado, que el lenguaje compilado lo que hace es traducir todo el código, siempre y cuando esté bien escrito, si no nos salta muchos errores, ¿sí?, todo el código al lenguaje de máquina, y crea un nuevo archivo con toda esa traducción, un archivo de tipo bytecode, y es el que justamente interpreta la máquina, ¿no? En este caso, la ventaja de Python es que nosotros podemos ir justamente escribiendo el código y ejecutándolo, porque el intérprete va ejecutando línea a línea, ¿sí?
Además, Python tiene una filosofía muy importante, ¿sí? Hace hincapié en una sintaxis que favorezca el código legible y además un código elegante, ¿sí? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos algunos lenguajes de programación que justamente por ahí nos cuesta leer, ¿sí? Nos cuesta interpretar cuál es la línea de ejecución, ¿sí? Cómo está planteado, cómo está desarrollado. Bueno, Python es todo lo contrario. Python, justamente en su filosofía, plantea que él mismo va a tener una sintaxis justamente que favorezca al lector de nuestro código. Y además hace un código mucho más elegante, mucho más sencillo, ¿sí? Es bien minimalista el lenguaje Python, ¿sí? Al momento de leer, de interpretar el código que nosotros vamos a ir escribiendo. ¿Cuáles son las características más relevantes que hoy tiene Python? Python hoy se ha convertido, mejor dicho, hoy es un lenguaje que se ocupa en muchos ámbitos de la programación, es un lenguaje de propósito general. Por ejemplo, nosotros lo vamos a utilizar en lo que es ciencia de datos, ¿sí? Ese famoso data science, lo que es por ejemplo, lo que es la programación web, lo que es la programación mobile, lo que es la inteligencia artificial, la seguridad informática. Entonces Python, al tener mayores aplicaciones en estos distintos campos, es lo que lo hace de propósito general. Hoy no hay campo que Python todavía no haya transitado o que nos permita o que no nos permita hacer algo, ¿sí? En todos los ámbitos, ¿sí? Obviamente que por ahí tiene sus ventajas y sus desventajas, por ejemplo en lo que es la programación mobile, todavía no está bien adentrado en ese campo, pero ya está teniendo sus primeros indicios en el mismo. Es un lenguaje de alto nivel, que quiere decir que para nosotros los humanos es más comprensible justamente trabajar, desarrollar todas esas instrucciones. ¿Por qué? Porque todas las palabras, ¿sí? Todo lo que nosotros, los elementos de Python, están hechos para que sean mucho más comprensibles y además mucho más fácil, ¿sí? De poder desarrollar, porque a lo que es este lenguaje de bajo nivel, todo sería en ceros y uno, ¿sí? Si lo vemos en lenguaje de máquina, o desde un ámbito muy mnemotécnico con abreviaciones si lo vemos desde el ámbito del lenguaje ensamblador, ¿sí? Por eso es de alto nivel, porque mientras más alejado esté de la computadora, es mucho mejor y más comprensible para su uso. Es fácil de aprender, ¿sí? Principalmente, ¿por qué? Porque principalmente su sintaxis es mucho más sencilla, es muy minimalista, ¿sí? La curva de aprendizaje para aprender, por ejemplo, lo que son estructuras de datos, las estructuras condicionales, las estructuras de control en sí, de poder aplicarlos a proyectos, no es tan elevada, ¿sí? No requiere de estar 60 horas sentado frente a una máquina para poder aprenderlo, ¿sí? Sino es que tiene una sintaxis mucho más sencilla, ¿sí? Que hace que sea fácil de aprender y de comprender. Y luego, obviamente, lo que es la práctica en Python, sí, por ahí nos lleva un poco más de tiempo, pero todos esos conceptos, definiciones que están asociados al lenguaje, es completamente sencillo. Es de tipado dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Que no hace, cuando nosotros vamos a trabajar con datos, no hace falta definir, ¿sí? O nombrar en el código de Python el tipo de dato que va a contener, por ejemplo, una variable, ya sea un número entero, una cadena de caracteres, un carácter, un tipo de dato booleano. Eso quiere decir de tipado dinámico. No hace falta definir el tipo de dato. ¿Por qué? Porque Python tiene una superinteligencia que cuando nosotros le asignamos un tipo de dato, automáticamente ya determina qué tipo de dato, ¿sí? Así de forma automática, qué tipo de dato le estamos asignando a la variable y le asocia un tipo de dato, ¿sí? Pero eso ya tiene que ver como un poco más a nivel interno, ¿sí? En esa parte Python es muy inteligente, ¿sí? Es un lenguaje multiparadigma. ¿Por qué? Porque Python nos permite trabajar y programar de distintas formas. Desde el ámbito funcional, ¿sí?
desde el ámbito de la programación orientada a objetos, desde el ámbito de la programación imperativa, ¿sí? desde el ámbito de lo que es la parte de la inteligencia artificial. Entonces Python quiere decir que nos permite programar de distintas formas. ¿Sí? Es un lenguaje multiplataforma, porque todo el código que nosotros desarrollamos en Python no solamente lo vamos a poder ejecutar en los sistemas operativos Windows, sino que también en otros sistemas operativos existentes, como por ejemplo Linux, Mac, Solaris, ¿sí? Eso quiere decir multiplataforma, que todo el código que nosotros vayamos a hacer, a desarrollar, lo podemos ejecutar en distintas máquinas y en distintos sistemas operativos. Es un lenguaje interpretado justamente porque tienes ese software integrado que es el intérprete y que va interpretando línea a línea y lo va traduciendo a código de máquina. ¿Y en qué nos favorece eso? Por ejemplo, si nosotros llegamos a tener algún error en alguna línea, ¿sí? Nos dice cuál es el posible error, ¿sí? Cómo lo podemos cambiar, ¿sí? Y además, ¿sí? Sigue ejecutando nuestro programa. Eso quiere decir que sea un lenguaje interpretado. Que ese software va interpretando línea a línea nuestro código y si tiene algún error, nuestra línea se detiene, nos dice el error, ¿sí? Para que lo podamos corregir. Esas son las ventajas y desventajas. Esto es el lenguaje Python, es el lenguaje que nosotros vamos a utilizar justamente para diseñar y desarrollar todas nuestras instrucciones, ¿sí? Para luego poder llevarlo y hacer distintos proyectos. Nosotros en este año, en lo que converge, nos vamos a adentrar en lo que es el ámbito de la programación orientada a objetos, ¿sí? Es por eso que, pero primero, antes de poder adentrarnos dentro de ese paradigma, esa forma de programar, tenemos que conocer los fundamentos. Y es algo que lo vamos a conocer en los próximos videos. Muchas gracias, espero que se haya comprendido y como les digo siempre, ante cualquier duda o consulta, no duden en escribirme. Gracias.